Bienvenidos. Nuestro paseo de hoy comienza con Dámaso Pérez Prado y su mambo, ese que está sonando, número 5. Este pianista, compositor y director de orquesta, nacido en Matanzas, en Cuba, debutó a principios de los 40 en La Habana. En el año 47 se fue a México y allí pronto formaría su primera orquesta. Pérez Prado, conocido como el rey del mambo, ha sacado a la pista a muchísimas generaciones, como a la de nuestro invitado, que confiesa haber bailado y seducido con estos compases de fondo. En realidad, a nuestro hombre no le ha hecho falta más música que la de sus palabras para conquistar. Añadan ese dato a la de otros que dábamos en la adivinanza de esta semana y que recordamos, Lourdes. Les recordamos que decíamos que habíamos ido a Londres a buscar a nuestro invitado, que el paseo con él podría tener título de novela o de sendero político, que su compañía podría ser la de un presidente democrático. Sin embargo, les aclarábamos que ni él es inglés, ni Julia es su tía. Y por mucho que dure este paseo, no estaremos 5 horas con él. Hubo efectivamente una tía Julia muy importante en su vida. Bueno, yo creo que ya todos saben quién es, ¿no? Vamos al centro de datos a comprobarlo. José, ¿lo saben? Buenas noches. Buenas noches. La verdad es que lo de 5 horas con ha hecho pensar a más de uno que nuestro invitado de esta noche podría ser don Miguel Delibes, pero claro, el resto de datos no cuadraba demasiado. Claro, digamos que del título de esa fantástica novela de Miguel Delibes, 5 horas con, es justamente la última palabra que nos dimos, el nombre propio, el que nos interesaba como pista. Recordar a los espectadores que hay un teléfono en el que pueden dejar ustedes sus preguntas, para eso están esperando estos redactores en el centro de datos, que es el 935823775. Y un teléfono para todas aquellas personas que por alguna u otra razón se sientan implicadas a lo largo de este programa y quieran tener su derecho a réplica. Ese teléfono es el 935823772. Hasta más tarde. Hasta más tarde. Volveremos, como siempre, al final del programa al centro de datos. Bien, señoras y señores, no saben la ilusión que nos hace compartir hoy este paseo con un auténtico clásico viviente de la literatura universal, que ha venido exprofeso desde Londres para pasear con nosotros. Hoy paseamos por el tiempo con Mario Vargas Llosa. Don Mario, por esa presentación tan cariñosa. Gracias. Gracias, Carolina. Don Mario Vargas Llosa, agradecemos que haya venido exprofeso a nuestro club desde Londres. Pues muchas gracias, Julia. Encantado de estar aquí y muchas gracias por la invitación. Mario Vargas Llosa ha escrito 26 libros y es habitual leer artículos suyos en la prensa. Es uno de los responsables del boom mundial de la literatura hispanoamericana. Cambió las aulas universitarias por el altiplano andino cuando intentó ser presidente de Perú. Entre tanto, ir y venir nos ha dejado algunas de las páginas más bellas de la literatura universal de este fin de siglo. El señor Mario Vargas Llosa asegura que a él le hubiese gustado ser un aventurero. ¿Y por qué no lo ha sido, señor Vargas Llosa? Bueno, creo que soy escritor porque no he podido ser un gran explorador, un gran aventurero, un pirata, un contrabandista. Creo que, como todos los escritores, escribo aventuras porque no pude vivirlas, porque escribir es una manera también de vivir la aventura. Me gustaría compartir con usted algunas frases que ha dicho o que ha escrito alguna vez en la vida. Por ejemplo, esta: tengo una pasión visceral por la libertad. Pues creo que es cierto. Y esta otra, les va a gustar, dice: lo que admiro de la democracia inglesa son sus viejecitas. Sí. Tendría que explicarlo. A mí siempre me ha impresionado mucho en Inglaterra cómo todas las causas, las importantes o las pequeñas causas cívicas, quienes las lideran son siempre viejecitas. Son ellas las que montan guardia frente a las embajadas para protestar contra las guerras. Son ellas las que hacen las campañas electorales tocando las puertas, repartiendo volantes. Y por eso pienso que la salud de la democracia inglesa reside sobre todo en las viejecitas. Soy totalmente inepto para la política, ha dicho Mario Vargas Llosa. Bueno, ha quedado electoralmente demostrado. Solamente los tontos pueden ser completamente felices. Bueno, yo creo que si uno tiene un poco de imaginación y de sensibilidad, difícilmente puede ser feliz todo el tiempo. Bien, le acaban de servir un poquito de agua, don Mario. Me gustaría que del tiempo
en el que usted ha vivido nos destacara el hecho que cree que lo ha marcado, aquello que cree que ha significado un punto de inflexión. Pues quizá el hecho más importante de mi vida fue conocer a mi padre, a quien yo conocí cuando yo era un niño grande de 10 años. Y esa relación, que fue una relación muy difícil, creo que ha dejado una huella probablemente imborrable en mi vida. Seguramente los espectadores que desconozcan la vida de Mario Vargas Llosa se habrán sorprendido ante ese dato. Le conocí ya grande, a los 10 años. Hay una historia detrás de su padre que conoceremos un poquito más tarde. ¿Y el fragmento o el momento de su vida que le gustaría repetir, Mario? Pues quizá los 5 años que viví en Barcelona, a principios de los 70. Es la época para mí quizá más estimulante, más divertida, más creativa, porque realmente trabajé muy bien y porque creo que fue una época de gran entusiasmo, de grandes ilusiones, tanto políticas como culturales. Aquí conoció y coincidió con Gabriel García Márquez, Así ¿no? es, fuimos vecinos, vivíamos en la misma calle, en Sarriá. Y no solo con él, con muchos otros escritores hispanoamericanos, como José Donoso, que vivía aquí, Carlos Fuentes, que venía con mucha frecuencia. En realidad, Barcelona en esos años fue como la capital de la literatura hispanoamericana, ¿no? Era un imán que atraía a muchos escritores, algunos conocidos y algunos jóvenes que empezaban a escribir, ¿no? ¿Le puedo preguntar su fecha de nacimiento, señor Vargas Llosa? El año 36. ¿Y el día y el mes? El 28 de marzo. El 28 de marzo. Sí. Y creo que a la 1 de la madrugada. A la 1 de la madrugada. Bueno, como no vamos a hacer aquí la madrugada, carta astral ni nada de eso, simplemente queremos ver qué otras cosas importantes ocurrían aquel 28 de marzo, ha dicho, de 1936. Sí. Faltaban poquitos meses para la Guerra Civil Española. Claro. Lo comprobamos hoy, lo vemos hoy en La Vanguardia. Nos han cedido este ejemplar los compañeros de La Vanguardia. La Vanguardia fue fundada en Barcelona el 1 de febrero de 1881 por los hermanos Carlos y Bartolomé de Godó y continúa publicándose. El ejemplar del 28 de marzo de 1936 se abría con las llamadas notas gráficas que recogían todas las fotografías del periódico en sus 4 primeras páginas. Sorprende ver que la primera página dedicada a la información escrita era capitalizada por 2 grandes anuncios. El de un producto contra la acidez de estómago, que incluye hasta certificado de curación de uno de sus usuarios, y el de una solución radical contra el ácido úrico, representado con este terrible dragón. Entre la información, la siguiente advertencia. Este número ha sido sometido a la previa censura gubernativa. En la información internacional cuenta el corresponsal la adhesión del pueblo alemán a los discursos de Hitler. Vean, las calles se vacían. Los comercios se cierran o no despachan. En los cafés no se deja leer la prensa. Alemania está subyugada por las palabras del Führer. Charles Chaplin, que haría más tarde una parodia del dictador alemán, repetía por 4ª semana el éxito de Tiempos modernos y así se anunciaba en la cartelera. La promoción de esta otra película, La marca del vampiro, lanzaba la siguiente oferta. Se ofrecen 200 pesetas a la persona capaz de asistir completamente sola a medianoche, sin desmayarse ni huir, a la proyección de este film. Todo un reto y una gran estrategia de marketing. Cosas que ocurrían el 28 de marzo de 1936 y que contaba aquel día La Vanguardia. ¿A usted le gusta, señor Vargas Llosa, muchísimo el cine, verdad? Mucho, sí. ¿Cuál es su película favorita? Bueno, podría citar muchísimas, pero quizá Censo de Visconti. Si tengo que elegir una, seguramente me quedaría con Censo de Visconti. ¿Y la última que ha visto? La última que he visto, Rob Roy, una película de ambiente escocés, una histórica. Tiene además usted alguien en la familia que está teniendo un papel destacado en Hollywood. Bueno, mi cuñado y primo, Lucho Llosa, que dirige películas, sí. Bueno, intentaremos pasear por la película de la vida de Mario Vargas Llosa. Será imposible recorrerla entera, conocerla entera, pero sí al menos intentaremos centrarnos en aquellas escenas, en aquellas secuencias de su vida y su obra que sean más apasionantes. Nos vamos con el clarinete y volveremos con Mario Vargas Llosa.
shadow of your smile when you are gone will color all my dreams and light the door. Look into my eyes. Madre inglesa debutó como cantante a los 16 años. En el año 66 puso su voz privilegiada a este tema de los compositores Mandel y Webster, The Shadow of Your Smile, La sombra de tu sonrisa. Mario Vargas Llosa, el escritor con el que hoy paseamos, es hombre de sonrisa generosa, probablemente como consecuencia de una pasión por la vida vivida y sobre todo por la vida contada. Lo que yo no sé, Mario, es si ha conseguido disfrutar de un paseo, de una charla, de un instante, sin la presión que representa que eso después acabará en un libro. La obligación de contar lo que siente siempre. Bueno, no busco todas las experiencias como materiales de trabajo, ni mucho menos, ¿ah? Pero la verdad es que creo que todo lo que escribo sí se alimenta de lo que vivo, ¿ah? Es el material de trabajo, pues, de un escritor, creo que de cualquier artista, es la experiencia vivida, ¿no? Pues si le parece, señor Vargas Llosa, vamos a empezar hoy por el final, por uno de los últimos acontecimientos agradables e importantes que han ocurrido en la vida de Mario Vargas Llosa, que es haber conseguido el premio Cervantes, el más importante. Supongo que le hizo ilusión, señor Vargas Llosa. Mucha, desde luego, muchísima. Sí, claro que sí. El 24 de abril, ¿no?, de este año, o sea, hace un par de meses. Estamos ahí viendo las imágenes de la entrega del premio Cervantes. Por cierto, ¿dónde estaba la medalla, Mario? Pues no estaba donde estaba? debía estar, ¿no? Y entonces allí es el momento en que, bueno, los reyes la buscan. Te lo doy luego, profesor. Y el rey me prometió dármela luego, si aparecía. Pero llegó Y finalmente. apareció. ¿Lo habías puesto? Apareció. Ay, claro. No puedo pasar por ese duro, me cabe. Y se cayó, sí. Bueno, Fue accidentado. y finalmente ahí llega el reconocimiento de manos de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos. La verdad es que el premio Cervantes concedido a Mario Vargas Llosa rompía una regla no escrita según la cual no podía alcanzarse ese gran galardón de las letras castellanas antes de los 70 años, ¿no, Mario? Pues no la sabía esa regla. ¿Ah? No, he dicho que no escrita, pero hasta Sí. ahora así lo demuestra la experiencia. Bueno, es verdad que me parece que la ministra de Cultura dijo que yo era el escritor más joven que recibí el premio Cervantes. Bueno, me hizo mucha ilusión, desde luego, eso de joven. Fue casi otro premio. ¿Ah? Fue una jornada y una noche seguramente muy agradables aquellas en las que Mario Vargas Llosa además tuvo la suerte de ser protagonista de un recital que un amigo suyo le ofreció. Así es, de un amigo que yo admiro mucho, como, bueno, tanta gente en el mundo, que es Carlos Cano. Una persona que, bueno, ha tenido recientemente una experiencia terrible, de la que felizmente ha salido sano y salvo, con lo cual pues nos alegramos todos los que lo queremos y admiramos, ¿no? Está aún convaleciente, pero en todo caso sabemos que Mario Vargas Llosa intentó incluso en Nueva York, cuando él estaba siendo intervenido en la clínica, verle o estar cerca de él. Así es. No pude, porque lógicamente no se podía visitarlo, pero sí pude hacerle llegar un mensaje, ¿eh? Como tanta gente pues, que se preocupó por lo que le ocurría y le quiso hacer llegar su mensaje de amistad y de cariño, ¿no? Como imagino que aún no ha tenido ocasión de hablar con él, señor Vargas Llosa, si quiere aprovechar la televisión para enviarle un mensaje a Carlos Cano, sin duda en algún lugar estará viéndonos y puede que le haga seguro que le hará muchísima ilusión. Pues encantado, claro que sí, Carlos, si nos estás viendo. Pero, un abrazo. Señor Vargas Llosa, un Sí. momento, porque la televisión quizá no tiene la magia de la literatura ni de las novelas que usted escribe, pero a veces lo conseguimos. ¿Por qué no prueba a decírselo directamente? Ah, pues allí está. Buenas noches, Carlos. Buenas noches.
Julia, buenas noches, Mario. Hola, Carlos. Patricia, mucha alegría de veros. Qué y gusto de sentiros. verte y sobre todo qué gusto de verte también. ¿Ah? Gracias, Pues aquí estoy. Un abrazo Estoy muy, aquí. muy fuerte, ¿ah? Con todo el cariño Muchísimas gracias. de siempre. Igualmente, igualmente. Estoy aquí cuidado por mi amigo Eugenio en el Parador Nacional de Antequera y pasando unos días realmente de recuperación, pues muy buena, como se puede ver. La verdad es que Pues así te vemos, sí. Es una magnífica sorpresa poder decirte en vivo. ¿Ah? Tú sabes El que gusto me da. somos especialistas en darte sorpresas también a ti. Y siempre agradables, Carlos, así es. Bueno, Gracias. seguramente los espectadores sabrán que esta es la primera ocasión en la que nuestro amigo Carlos Cano interviene en directo en un programa de televisión y que sin duda ha sido la amistad y la admiración que siente por Mario Vargas Llosa la que ha hecho que rompa una prescripción facultativa, la del descanso estos días de su médico, el doctor Fusté, para estar con nosotros. Pero en todo caso es sano, ¿no? También, Carlos, dar una alegría a los amigos. Es saludable también hacer eso. No, forma parte de la recuperación, el volver a encontrarse y a recuperar las emociones. Son muy importantes, sobre todo para mí, para mi corazón. Me gustaría, por cierto, ¿viene el corazón, Carlos? Lo tengo muy bien. ¿Sí? Ya no ves... Y aparte lo tengo controlado por un cardiólogo catalán. Te puedes Sí, imaginar. claro. Por cierto, Claro. Carlos, ya no ves negras masáis, ¿no? Ahora en sueños. No, por desgracia no las veo. Se ha reído Mario. No sé si sabe usted lo que le ocurría cuando estaba en la UCI en Nueva York. No, no sabía, ¿no? Cuéntanos, Carlos. Bueno, cuando estaba en la UCI era una cosa que estaba durmiendo y siempre que ella estaba de guardia, pues yo tenía la misma sensación, que alguien se ponía sobre mí y a 1 milímetro de distancia controlaba lo que a mí me pasara, como si fuera el último pastor masái que está controlando al último cordero de todos los leopardos de la muerte. Yo abría los ojos y efectivamente estaba el pastor masái, pero de pie a mi lado, con un letrerito que ponía Miss yo no sé cuántos, cardióloga, ¿no? Y la verdad es que pensé, probablemente hace 100 años, este cardiólogo tan estupendo, pues sería un pastor masái, ¿no? Porque seguía controlando a la gente con la misma ternura. Y recuerdo la única palabra de inglés, que yo no sé hablar inglés, que aprendí en aquel tiempo, que era la palabra dolor. Me tocaba la mano y me decía, pins, pins. Y eso, Carlos, ¿y eso que dices? Se supone que es pain, dolor. Pues sí, eso que digo, Pues, bien, como bien. andaluz. Pues veo que lo Pues dolor. lo has aprendido bien, ¿eh? Muy rápido. Lo voy a olvidar también más rápido. Creo que sería bonito que supiéramos cómo se conocieron ustedes, Mario Vargas Llosa y Carlos Cano. ¿Quién nos lo quiere contar, Mario o Carlos? Bueno, yo conocía la voz y las canciones de Carlos antes de conocerlo a él personalmente. Y luego lo conocí en casa de un amigo común muy querido, que fue Martín Prieto. ¿Ah? Estuvimos con Claro. Martín Prieto una noche y allí ya, desde entonces, pues, además de ser un admirador, soy un amigo también de Carlos. Exactamente, y aparte uno de los osos más tiernos que conozco. Así es. Uno de los osos más tiernos. Sí, Bueno, señor. Esa noche creo que a capela, sin guitarra, sin nada, Carlos Cano le cantó una canción a Mario Vargas Llosa y Mario le devolvió un piropazo, Carlos. Bueno, vamos de cariño esta noche. Estamos caprichosos. Pero vamos de cariño. Yo la verdad es que me han dicho que la recuperación pasa por tener muchísimo cariño y estoy muy caprichoso, ¿no? Y esa noche, realmente, el recuerdo de esa noche, pues bueno, pues esas cosas tan hermosas y tan exageradas de nuestro común amigo Martín Prieto, que allí, como un espadachín, puso sobre la mesa toda su literatura, todos sus artículos escritos y dijo que todo eso lo daba por haber escrito en María la Portuguesa. Ese fue el gran piropazo que a mí me animó a cantar a capela pues las habaneras de Cádiz y María la Portuguesa, y que tuve esa noche la satisfacción de conocer, bueno, pues a una de las personas que yo siempre más he admirado y que me han acompañado en sitios tan curiosos como en las garitas de los cuarteles, sus novelas, ¿no? Recuerdo en el servicio militar en Cartagena 2 escritores esenciales que para mí, uno de ellos era César Vallejo, curiosamente los dos peruanos, y otro de él, Mario Vargas Llosa,
¿Y qué me iba a decir a mí al final del tiempo bueno, que iba a disfrutar de su amistad? Sin embargo, compartís sin duda sensibilidad, pero no ideología, y sois amigos, lo cual demuestra que esa tolerancia que nace de la inteligencia, pregunto. Pues yo creo que no está muy informada. Bien, bien. Bueno, si es un capricho del ya se lo te paso a Mario. consiento. Le paso a Mario ya la continuación de la respuesta. Bueno, yo creo No. que la amistad no debe tener que ver con la ideología. ¿Ah? Creo que eso es la está- negación de ese sentimiento espontáneo, natural, cálido, que es el de la amistad, ¿no? Claro, está bien que sea así, pero me reconoceréis que no siempre ocurre. No, no siempre ocurre, ¿no? No, pero bueno, no es el caso en este momento. Yo considero primero que las etiquetas que se puedan poner a la gente, en este caso a Mario, son etiquetas que yo las considero y las siento falsas. Yo no considero a Mario, ni muchísimo menos en el sentido tradicional y cultural, bueno, un hombre de derecha, ni muchísimo menos. Mario es un hombre progresista y para mí ese sentido de progreso, esa preocupación por el ser humano, es algo que me une a él, ¿no? Que no me quita ni muchísimo menos. Ahora que las cosas se mueven en muchísimos ámbitos, hay un gran ámbito donde se mueve ese sentido del progreso, y en ese sentido del progreso yo me siento unido a él, y desde luego no lo considero, ni se me ha pasado por la cabeza nunca considerar a Mario como un escritor de derecha. Eso me parece un error. Bueno, yo sé que lo dices con mucho cariño, Carlos, y te lo agradezco. Sí. Carlos, antes de dejarte, no podemos llevarte a la cama y meterte en la cama porque estamos lejos, pero te agradecemos que hayas estado aquí y me gustaría que nos contaras cuándo vas a volver a cantar, qué vas a cantar, qué estás componiendo. Bueno, es lógico, ¿no? Estoy componiendo algo que es evidente que tenía que hacerlo, ¿no? Que son las habaneras de Nueva York. Quiero ordenar la memoria de todo ese tiempo que he estado allí, y la mejor manera que yo tengo, la mejor forma que tengo para ordenar la memoria es escribir una canción, ¿no? Y si no pasa nada y todo va normal y me lo permite el doctor Fuster, que iré a ver a primeros de septiembre a Nueva York, probablemente el día 29 de septiembre, pues continuaré con la misma normalidad que tuve que dejar, por desgracia, en mayo, y cantaré en el Teatro Campo Amor de Oviedo, que es donde iba a cantar el 27 de mayo. O sea, en este caso, el 29 de septiembre arrancaré en Oviedo, tal y como estaba. O sea, para mí la cosa más especial es recuperar mi normalidad, y en ese sentido, pues figuraros lo contento y lo feliz que me siento, sobre todo después de ser consciente que lo que ya cumplo son días, ya no cumplo años, ¿no? Hoy cumplo 36 días y estoy todavía en fase de no destetarme. Creo que no me voy a destetar nunca más. Cuando se han visto las orejas al lobo, seguramente la percepción que uno tiene de la vida, incluso de los instantes más pequeños o más simples, cambian para siempre. Carlos, te agradezco muchísimo que hayas roto la norma de descansar estos días, como decía, la prescripción facultativa, por estar con nosotros. Cuídate mucho. Un beso muy grande. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y yo quiero también agradecer especialmente al pueblo de Antequera, ¿no? Que ha tenido, sabiendo que estoy aquí, ha tenido, bueno, pues la deferencia de dejarme tranquilo sabiendo que tengo que descansar, y se lo quiero agradecer muchísimo y aquí en directo. Muchas gracias al pueblo de Antequera, a mi amigo Eugenio, el director del Parador Nacional Antequera, y a todos vosotros. Gracias. Mario, un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte, Carlos. Muy bien. Otro para Patricia. Ahí está, sonando nuestro disc jockey, lo tiene siempre todo a mano. Ahí está, Sergi Cutillas con este María la Portuguesa, que fue la canción que cantó a capela Carlos Cano a Mari Vargas Llosa hace ya unos cuantos años. Por cierto, ¿no ha tenido nunca, Mario, usted problemas de salud de ningún tipo? No, felizmente no, tocaré madera, ¿no? Bien, la pasión por la vida que sin duda siente Mari Vargas Llosa es una vida que vista desde fuera produce vértigo, porque ha vivido en tantos países, en tantas ciudades. ¿Quién se lo iba a decir, no? Aquel niño pequeñito con cara de buen chico que nació en Arequipa, en Perú, como decíamos, el 28 de marzo de 1936. Ahí le vemos pequeñito. ¿2 años tiene ahí, Mario? Pues no me acuerdo. No me acuerdo cuántos tenía, ¿no? ¿Con su madre? Sí.
Ahí de cadete casi, ¿no? Es la primera comunión. La el día primera de comunión. Sí. Con Cortázar, en Grecia. En Grecia. Estábamos de traductores en una conferencia sobre el algodón. ¿Su tía Julia? La tía Julia, sí. ¿Y el escribidor? Sí, en París. Un bigote de la época de periodista en París, Un ¿no? bigote de actor mexicano. ¿Ah? Miren qué foto. Gabriel García Márquez en un extremo. ¿Con quién charla ahí, Mario? Ahí es con Sartre. Con es en un Sartre. acto en la Mutualité. Sí. Con Margaret Thatcher. Es una foto más reciente. ¿La campaña electoral, quizá? La campaña electoral, eso es en El una año ciudad de la 90. sierra. Más imágenes de esa campaña electoral. Sí. Otro acto multitudinario en Perú. Quizá en la Plaza San Martín, el Premio Príncipe de Asturias. Sí. Y la familia al completo. Así La segunda esposa de Mario Vargas Llosa, Patricia, y sus hijos Álvaro, Gonzalo y Morgana. Y Morgana. Teníamos pendiente una historia que ya dejaba en el aire Mario Vargas Llosa al principio. Conoció a su padre cuando ya había cumplido los 10 años y no fue precisamente un reencuentro feliz. ¿Por qué les abandonó su padre a usted? Bueno, no a usted porque aún no había nacido, abandonó a su madre embarazada. ¿Por así qué la es. abandonó? Bueno, exactamente qué pasó nunca me lo ha contado mi madre, ¿ah? Pero hubo una separación y pues yo nací cuando ya estaban mis padres separados y hasta los 10 años yo no supe que mi padre existía, yo creía que mi padre estaba muerto. Y a los 10 años, súbitamente, pues mi madre me anunció que no, que mi padre vivía y que lo iba a conocer. Y lo conocí, bueno, en esas circunstancias y como decía al principio del programa, creo que esa experiencia es una experiencia que me ha marcado de una manera definitiva y que la persona que yo soy ahora de alguna manera debe gran parte de lo que es a lo que fue esa experiencia, ese trauma en realidad, ¿no? Porque usted se hizo escritor en el fondo para irritar a su padre, Mario. Bueno, no sé si exactamente para irritar a mi padre, pero creo que un factor que debió contribuir mucho a mi vocación fue el que mi padre rechazara tanto la vocación literaria en un hijo suyo. Cuando usted escribía poemas decía que era Sí. maricón, ¿no? Bueno, él tenía sí, en cierta forma, un desdén, un desprecio por una actividad que le parecía pues muy poco práctica, una actividad que él asociaba con la bohemia, con una vida marginal, poco respetable. Y entonces esa oposición yo creo que para mí fue más bien un aliciente, una manera inconsciente de resistir una autoridad que, bueno, que yo sentía como abrumadora y que rechazaba íntimamente, pero contra la cual desde luego no me atrevía a rebelarme, ¿no? Por eso creo que mi padre de una manera muy indirecta en realidad contribuyó a afirmar en mí esa vocación que él realmente no hubiera querido para un hijo suyo. En el año 50, con 14 años, ingresa Mario Vargas Llosa en la Academia Militar Leoncio Prado. Creo que allí escribía las cartas de amor de sus compañeros. Y era la época en que le llamaban Bugs Bunny. Sí. ¿Por qué, Mario? Por los dientes salidos. ¡Ay! Por cierto, según cuenta usted en el libro de sus memorias, como pez en el agua, el pez en el agua, ¿también fue su padre el que le impidió arreglarse los dientes que usted quería arreglar? No me lo impidió, no. Yo tenía mucho complejo, porque como se burlaban mucho de mí en el Dientón, colegio ¿no? por los Le dientes llaman- salidos, entonces tenía mucho complejo. Y una de las pocas cosas que me atreví a pedirle a mi padre es que me compusiera los dientes, ¿no? Sí. En el año 53 entra a la universidad, se gradúa en literatura, en el 58 llega a Madrid con una beca para el doctorado, en el 60 llega por fin a París, ahí trabaja en radio, empieza a publicar sus primeros textos. ¿Por qué se casó usted con su tía Julia, Mario? Bueno, uno se casa porque se enamora, porque quiere vivir la aventura del amor pues de una manera total y le parece que el camino es el matrimonio, ¿no? Y creo que también porque ese romance fue un romance muy rechazado por toda mi familia, o sea que fue también un acto de rebeldía contra mi familia. Hasta que se divorcia de Julia, Así es, después de 8 años, ¿eh? su tía, y después de 8 años, y se casa con su prima hermana Patricia Llosa. Así es, sí. ¿Y Bueno, la un familia gran qué dijo sentido ahí? de la familia, ¿no?
Habría que preguntarle qué tienen las mujeres de su familia que no tengamos las demás, señor Sí. Vargas Llosa. No, yo no, digamos, no soy en ese sentido un sectario, ni mucho menos, no admiro a todas las mujeres, pero en fin, las de mi familia ejercen efectivamente una cierta atracción, es indudable, ¿sí? Mario Vargas Llosa ha vivido en no menos de 10 o 12 grandes ciudades: Lima, Madrid, París, Barcelona, Nueva York, San Juan de Puerto Rico, Berlín. Me decía y se me ponían solo de imaginar los pelos de punta. Ha montado 50 casas. Bueno, las he montado, he vivido en 50 casas por lo menos, ¿ah? Sí, porque las ha Muchas montado su casas mujer. sin montarlas, Eh. pero he vivido así, mudándome. ¿ah? Y como decíamos en la adivinanza que les proponíamos como juego esta semana, hemos ido a buscarle a Londres. Allí es donde vive Mario Vargas Llosa con su mujer Patricia Llosa. ¿Desde hace ya cuántos años? 4, ¿no? Bueno, en realidad mi vinculación con Londres es muy antigua. ¿ah? Lo que pasa es que pasaba temporadas, pasaba meses en Lima y meses en Londres, pero ahora desde hace 4 años solo en Londres, sí. ¿Y por qué Londres, Mario? Pues me gusta mucho Londres y es una ciudad donde puedo trabajar, donde puedo aislarme. Creo que es una ciudad que es muy apropiada para el tipo de trabajo que yo tengo. Y donde está la biblioteca de sus sueños. Efectivamente, creo que uno de los mayores atractivos para mí de Londres es la biblioteca del Museo Británico, donde paso buena parte de mi tiempo en Londres, porque voy allí no solo a leer, sino también a escribir. Es además uno de los sitios más bonitos de Londres y yo nunca he conocido una biblioteca tan estimulante para el trabajo intelectual como la de Londres. Muy bien, pues seguiremos después con más, con rinconcitos en el paseo de la vida de Mario Vargas Llosa. Ahora creo que la señorita Lancho quiere hacerle algunas preguntas, don Mario. Me temo que sí. Todos sabemos y a estas Yo alturas... también me temo porque sé que... Lo teme. Sí. Hace bien. Todos sabemos y tenemos claro que el señor Vargas Llosa es el mejor escritor de aquí a Lima, por lo menos. Pero yo me estoy dando cuenta que usted también es muy atractivo considerando la edad que tiene. Hombre. Lourdes, bueno, si no estuviera viéndonos tanta gente, te invitaría a tomar una copa después del Bueno, programa. ¿no? después. ¿Y cómo lo lleva eso de envejecer? Mal, sí, francamente mal. Yo me di cuenta que bastantes escritores escritores maduros, se lían con jovencitas. ¿Qué le parece? Me parece estupendo, me parece Sí. muy bien, apruebo totalmente. Sí. Y si yo me enamoro de un tío mío, ¿qué debo hacer? Cásese con él. Y luego divórciese, ¿no? O sea, ¿se siente capaz de defender el incesto? Bueno, después de casarme con una tía y con una prima, ¿qué me queda? ¿Usted contó cuentos a sus hijos? Sí, ¿Cuáles, por ejemplo? pues les contaba toda clase de cuentos, cuentos que había leído y cuentos que les inventaba, y ellos me contaban cuentos a mí también. Anda que lo suyo, nacer en Perú, ser español y vivir en Londres. Eso no es muy normal. Pero desde quisiera luego. que se convirtiera en la normalidad para toda la gente. Es mi sueño de una humanidad donde uno pueda nacer en Argentina, vivir en Bolivia, ser francés, escribir en catalán. Es mi sueño de una humanidad sin fronteras. Ahora imagine que al terminar el programa le llaman por teléfono. ¿Quién preferiría que fuese? ¿Felipe González o José María Aznar? Bueno, ya puesto a recibir llamadas, pues preferiría que fuera Carmen Romero o Ana Botella. ¿No? Por cierto, cuando escribe... Espero que no me quiten la nacionalidad española después de esto. Hablando del tema, cuando usted escribe algún pasaje erótico en sus libros, ¿se inspira en alguien en concreto? En varias personas, siempre. Sí. Siempre tengo algún tipo de modelo dándome vueltas. Sí. ¿Y coleccionar hipopótamos es una excentricidad de genio? No sé si de genio, pero bueno, es una excentricidad de un escribidor, por lo menos, de este escribidor. Sí. ¿Y todos los escritores? Colecciono hipopótamos desde que descubrí que el hipopótamo, que parece un animal tan feo, en realidad es uno de los animales más delicados de la creación. Un animal tierno, bueno, sano, de costumbres absolutamente benignas. Y le tengo desde entonces mucho cariño al animal, por eso colecciono hipopótamos. ¿A usted le molesta que le llamen sudaca? Bueno, creo que es una palabra que se dice como un agravio, con el ánimo de ofender, de agraviar, no para decir que una persona procede de Sudamérica. Entonces, en ese sentido, pues sí, me parece una palabra inaceptable, ¿no? Mucha gente lee en el váter. ¿Usted escribe allí? No escribo. Bueno, Menéndez y Pelayo dicen que escribió muchos de sus tratados eruditos en el váter, ¿no?
Yo leo. He leído generalmente libros difíciles, aburridos, pesados, los leo en ese recinto donde uno no tiene más remedio que leer. Pues ya está, no eran Sí. tan... Dostoyevsky, por ejemplo, yo he leído Dostoyevsky, la obra completa de Dostoyevsky, en ese sitio secreto. ¿Sí? Gracias. ¿No le gusta Dostoyevsky, Sí me gusta, Mario? pero las novelas son largas, ¿no? Son, bueno, algunas, ¿no? Pero lo he leído y creo que lo he asimilado muy bien. El hecho de que sean novelas largas las que usted escoge para leer en ese lugar implica que pasa usted un buen rato del día... No, pero significa que está garantizada la continuidad de la lectura, ¿no? Está claro. Claro. Decía Mario Vargas Llosa que el hipopótamo es un ¿Perdón? animal tierno, lo del hipopótamo, que es un Sí. animal tierno, sano. Sí. Se olvidó de decir erótico. Yo he aprendido Sí, al lado de Mario sí. Vargas Llosa... Es verdad. También es? parece que es un animal de una gran capacidad erótica, sí. Eh. Pero eso está bien, ¿no es cierto? Eso no está mal, ¿no? ¿Y usted, señor Vargas Llosa? Bueno, esos temas yo no me atrevo a tratarlos en público y mucho menos si mi mujer está presente, ¿no? Bien. Una canción, don Mario, una canción que tenga para usted una significación especial. Ah, pues Chick to Chick, Con esa... de Fred Astaire. Y yo le voy a decir por qué, Julia. Porque cuando yo era jovencito, en el barrio donde yo vivía en Lima, cuando en las fiestas tocaban Chick to Chick, las chicas permitían que uno les pegara la mejilla bailando. Entonces era una canción que tenía pues un doble atractivo, ¿ah? Lo bonita que era la música y la posibilidad de sentir la mejilla de una chica cuando bailaba con ella, ¿no? O sea, hacían la traducción del Claro, título en mejilla inglés a la contra realidad, mejilla, mejilla claro. contra mejilla. Sí, sí. Bien, pues a petición de Mario Vargas Llosa, Chick to Chick, del compositor Irving Berlin, en la voz, como él nos pedía, de Fred Astaire. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together, dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week. Este es el tiempo del cambio, el futuro se puede tocar. Nacen cronistas, brujos y santos se alucinan con lo que vendrá. Dicen que el fin del milenio aumentará el mogollón. Si no ponemos remedio, tenemos hambre para revolución. Escuchando la letra de la canción se darán cuenta que es profética. La canción de Miguel Ríos, el rockero español, cantaba hace 13 años cómo sería el año 2000. Si no ponemos remedio, decía ahora mismo, tendremos hambre, paro y polución. Es la era de Mr. Chip. Del tiempo que nos ha tocado vivir, del tiempo complicado, difícil que estamos viviendo, vamos a hablar con Mario Vargas Llosa, un hombre optimista que confía en el futuro, curiosamente. Bueno, digamos, no de una manera ilusa, creo que hay posibilidades también de muchas catástrofes, pero al mismo tiempo me parece que hay que reconocer que es una época en la que se ha avanzado extraordinariamente en tantos campos, que los instrumentos están allí para que la vida sea mejor, para que los grandes problemas encuentren una solución. Así que creo que sin ser iluso, sí hay razones para no ser pesimista respecto al futuro. Sepan ustedes que Mario Vargas Llosa tiene auténtica obsesión con el periodismo, con la crónica de los sucesos que ocurren allí, en las zonas calientes del mundo, aquello que está marcando y escribiendo la historia, que compra todos los días 5, 6, 7, 8 periódicos. Bueno, que... no, no tantos, pero por lo menos 3 sí. Por lo menos 3 sí. Así que, señor Vargas Llosa, le va a gustar lo que ocurre en este momento en el programa. Pasa siempre alrededor de las 11, hoy son las 11:01, y es la charla con Pedro Altares, editor de la última edición del Telediario, que nos cuenta lo último que ha ocurrido en España y en el mundo. Pedro, buenas noches. Buenas noches, Julia. Creo además que ustedes dos son amigos. Desde luego, claro que sí. Efectivamente. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal, Mario? Encantado de participar aquí en este paseo por el tiempo. Porque Pedro Altares, que fue crítico literario,
creo que hizo un trabajo sobre el teatro de Vargas Llosa, ¿no? Efectivamente, es verdad, hace algunos años, lo recuerdo muy bien, sí. Veo, Mario, que no te has olvidado y te lo agradezco. Es que siempre me pareció injusto que tu teatro no tuviera o no se le diera la importancia que a mi entender tiene delante de tu obra. Pues te agradezco muchísimo que digas eso, porque realmente no lo dice ningún otro crítico. Lo que está claro y ha quedado demostrado es que Pedro Altares ha hecho guardia en muchas garitas y cada jueves la hace la información, lo hace todos los días, pero en nuestro programa nos cuenta siempre lo último que ha ocurrido. ¿Alguna novedad, Pedro? Pues mira, te lo voy a contar con 2 títulos, si me permite, Mario, de obras de Mario. Yo describo hoy la vida política algo así como entre una orgía perpetua y la guerra del fin del mundo. Salvo que desdichadamente los políticos no son Flaubert y tampoco escriben como Mario Vargas Llosa, ni hay una Madame Bovary por ahí en medio. De modo que, bueno, contamos que Felipe González descendió hoy del Olimpo europeo, descendió a la arena siempre más movediza y más pantanosa de la política doméstica. E hizo algo parecido a un calendario electoral, no del todo un calendario electoral, pero bueno, por primera vez habló de la posibilidad de adelantar las elecciones. Y eso encabeza el telediario, luego seguimos pues por temas de economía, por temas del País Vasco, donde los partidos democráticos se han enzarzado algo así como una fábula de galgos o podencos, mientras los chicos de Jarray y de Cas pues toman la calle. El PNV y el Partido Popular se enzarzan en una polémica absurda. Y también hablamos algo de cultura. Una última cuestión, Pedro. Mañana se aprueba en el Consejo de Ministros el 4º supuesto del aborto. ¿Se sabe seguro o no? Bueno, casi con absoluta seguridad. Por lo menos eso es lo que dijo González en ese descenso del Olimpo. En la rueda de prensa dijo que con absoluta seguridad, con casi absoluta seguridad se celebraría, mañana el Consejo de Ministros aprobaría el 4º supuesto del aborto, que es una promesa electoral del PSOE que llega con un poco de retraso, pero llega. Señor Altares, siempre nos sorprende la brillantez de su exposición de la Crónica del Día. Gracias y buenas noches. Me vas a poner colorado. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bien, me gustaría... Tenemos por ahí, señor Cutillas, una música sensual. No van a entender nada ustedes, pero luego le cuento, ¿eh? ¿Sí? A ver. Don Rigoberto ya la había encaramado sobre él y la besaba con delectación, sorbiéndole los labios, separándoselos, largo rato con los ojos cerrados, mientras sentía la punta de la lengua de su marido explorando la cavidad de su boca, paseando por las encías y el paladar, afanándose por gustarlo y conocerlo todo. Doña Lucrecia estuvo sumida en un atontamiento feliz, sensación densa y palpitante que parecía ablandar sus miembros y abolirlos, haciéndola flotar, hundirse, girar, y no sigo. Parece mucho mejor leído por ti, Julia, el episodio. Es un fragmento de El elogio de la madrastra, una novela erótica que escribió Mario Vargas Llosa. Estarán preguntándose los espectadores a qué viene ahora esto. Pues verán, justamente lo que acabo de hacerles, leerles un fragmento muy pequeño de esta novela, es lo que ocurrió en la televisión peruana, en prime time, horario de máxima audiencia cada noche. Lectura de un capítulo de esta novela a la que sucedía un coloquio o mesa redonda en la que sociólogos, psiquiatras, psicólogos se preguntaban si aquel señor que podía ser presidente del país era o no un depravado. Terrible, ¿no, Mario? Bueno, cómico sobre todo, ¿no? Pero usted quería ser presidente en aquel momento de la nación y supongo que hizo daño también. Bueno, cuánto daño hizo, no sé. No sé si fue un factor en mi derrota electoral, pero el hecho es que ocurrió así y fue para mí uno de los episodios más sorprendentes y más divertidos de esa campaña, que un libro mío pues se leyera en televisión a esa hora punta, con el objeto de hacerme daño ante los electores, ¿no? Hay que decir que no lo leían tan bonito como lo has leído tú ahora, ¿no?
Muchas gracias. En 1987, como todos recordamos, el paseo por nuestra memoria está ahí muy reciente, Mario Vargas Llosa es nombrado candidato a la presidencia peruana por la coalición Fredemo, que aglutinaba a todas las fuerzas conservadoras. ¿Por qué lo hizo Mario? ¿Por obligación moral? ¿Por sentido de aventura? ¿Por qué aceptó meterse en política? Bueno, hubo unas circunstancias muy especiales en las que me pareció que muchas cosas que yo había defendido, había propuesto para mi país, tenían una audiencia muy favorable ante muchos peruanos. Y esto me dio la ilusión pues, de poder participar en un cambio, ¿no? Ahí le estamos viendo. Creo que ese día, en la plaza de San Martín, Sí. fue el día que usted decidió seguir adelante. Fue un día muy importante. Bueno, esa fue claro, esa manifestación fue definitiva para mi candidatura, porque esa manifestación fue para protestar contra una ley de nacionalización de todos los organismos financieros del país. Y la manifestación fue un éxito, impidió, digamos, la nacionalización de los bancos, y creo que ese fue el hecho decisivo para animarme a ser candidato, ¿no? Ahí le vemos en actos que todos reconocemos como familiares, Mario, actos de campaña electoral de un político con aspiraciones. ¿Cómo lo llevaba usted? Bueno, había momentos de una gran intensidad, momentos muy conmovedores, pero la mayor parte del tiempo tengo que decir que era muy pesado, había que repetir, había que simplificar, había que utilizar el lenguaje de una manera que no lo había utilizado yo nunca antes, simplificando, a veces cayendo en el estereotipo. Es un mundo tan distinto, ¿no? el de un político, del mundo de un escritor. Me costó mucho esfuerzo y creo que nunca conseguí realmente adaptarme. Pero ganó la primera vuelta de aquellas presidenciales, aunque después sería derrotado, como todos recordamos, por Alberto Fujimori. Justamente ayer, quiero recordar, Mario, un compatriota suyo, Alfredo Bryce Echenique, escribió una carta al presidente Fujimori emplazándole, provocándole para que debatiera públicamente esa ley de amnistía para los militares que acaba de aprobarse en el Perú. Bueno, ha sido una ley escandalosa que ha provocado muchas protestas en el Perú. A pesar de la victoria electoral reciente del presidente Fujimori, ha habido protestas muy justificadas, porque es una ley que pues, amnistía a militares que han cometido crímenes horrendos, como por ejemplo el asesinato de 10 estudiantes y un profesor de una universidad, que fueron asesinados de una manera absolutamente monstruosa, luego quemados, y antes de 2 años, ¿no es verdad?, de estar cumpliendo la condena, pues los militares responsables de este crimen están ahora ya en la calle, ¿no? Me alegro mucho que Alfredo Bryce rechazara la condecoración que quiso darle el gobierno peruano en señal de protesta por esta ley de amnistía, y aprovecho para felicitarlo públicamente por este gesto. Por cierto, noticia de ayer que hoy se ha desmentido, no sé si es verdad lo de hoy o lo de ayer, esa verdad cambiante que es la actualidad a veces nos despista. 3.000 hectáreas del Machu Picchu, uno de los patrimonios de la humanidad, se habían vendido a una empresa privada en su país, en Perú, Mario. No lo sabía, no sabía. Se dijo ayer, hoy parece que se está desmintiendo, pero no sé yo. ¿No piensa a veces, señor Vargas Llosa, que su apuesta por la libertad, por intentar sacar a su país de la situación terrible en la que se encontraba económicamente, haya conducido ahora a una situación casi peor, menos democrática? Bueno, menos democrática, desde luego, pero digamos, mi propuesta no tenía nada que ver con lo que ha ocurrido en el Perú, con la desaparición de la democracia, ni muchísimo menos, al contrario, era una propuesta que quería fortalecer la democracia, ampliarla, darle no solo un contenido político, sino también económico. Desde luego las cosas no ocurrieron así, pero claro, dentro de esas circunstancias, el esfuerzo creo que valía la pena, ¿no? Si durante la campaña electoral en el Perú Mario Vargas Llosa fue tachado de depravado o casi desviado sexual, después, cuando el autogolpe de Fujimori, él decide autoexiliarse de Perú, es tachado nada menos que de traidor a la patria. Y le dejan a usted casi sin nacionalidad, ¿no? Bueno, sí hubo un acto en el que los jefes militares me atacaron muy duramente por haber criticado pues, el golpe de Estado, ¿no?
Y luego también recientemente durante esta desgraciada contienda militar entre el Perú y el Ecuador, que por supuesto yo condené porque me pareció artificialmente fabricada por razones electorales, naturalmente eso provocó también muchas críticas, ¿no? Sabrá, señor Vargas Llosa, que recientemente, hace un par de semanas, 15 días, el general Cisneros, uno de los militares más importantes en el Perú en este momento, le ha acusado a usted abiertamente de ser homosexual. Sí. Bueno, sí, dijo que me habían expulsado del colegio militar por ser homosexual. Bueno, es una acusación que no me habían hecho hasta ahora, pero quizá lo más sorprendente en esa acusación es la reacción del periodista que lo entrevistaba al general que me acusó. Y es una reacción de escándalo tal que da una idea un poco de los terribles prejuicios machistas que todavía tienen tanto arraigo, ¿no?, en una sociedad como la peruana. O sea, el interlocutor del general Cisneros, Sí. cuando decía que le habían echado a Sí. usted por homosexual, se escandalizaba. Sí, porque dice, no es posible esto, pero bueno, esto es verdad que Vargas Llosa fue expulsado por homosexual. Yo no sé si se ha guardado usted, señor Vargas Llosa, de la retórica, del lenguaje de la política para no contaminar después su alma de escritor. Bueno, espero que no haya quedado nada de esa retórica estereotipada. ¿Por Que es qué no una de piensa las- volver? Nunca más a esa No, a la experiencia. política, digamos, profesional, no, desde luego que no, esa fue una experiencia completamente transitoria, ¿no? Ahora, tampoco quiero aparecer condenando a la política en bloque, porque creo que esa actitud cínica es absurda. Creo que si uno quiere que cambien las cosas en una sociedad, tiene que pasar por la política. Y que la única manera de que la política sea decente, pues es convenciendo a la gente decente de que haga política. Creo que la política es un instrumento para cambiar la sociedad y que no se puede prescindir de ella. Ahora, hay que entrar a hacer política sabiendo lo que es, sin ilusiones, y tratando de conocer los mecanismos, las técnicas de la política, que son algo muy distinto de las ideas, del idealismo, de los valores que a una persona suelen inducirla a hacer política, ¿no? Pero, claro, eso parece fácil que deduzcamos de lo que usted dice, que solamente llegan y se mantienen en la política los que no tienen ni ideas, ni creen en los valores, ni... No creo eso, Julia, no, en absoluto. Al contrario, hay algunas personas que yo admiro mucho más, precisamente después de haber visto lo que es la política, porque fueron capaces, en ese mundo tan difícil y tan corruptor en tantos sentidos que es el de la política, de mantener sus ideales, sus convicciones, sus principios. O sea, eso es posible. Bueno, sí, creo, y afortunadamente hay algunos ejemplos que están allí para demostrar que es posible. ¿Quiénes? Pues, por ejemplo, la señora Thatcher. La señora Thatcher, se discrepe o se coincida con ella, es una persona que nunca mintió haciendo política, es una política que defendió unas ideas, unos principios y hizo lo posible y lo imposible por convertirlos en una práctica cuando gobernó. Fue el caso de un De Gaulle, por ejemplo. Yo viví en Francia, yo discrepo con muchas cosas de Gaulle, por ejemplo, el nacionalismo, que me parecía bastante anticuado, pero era un hombre de principios, era un hombre que no hizo concesiones sobre los principios y fue un hombre que dio a la política pues una dignidad, ¿no? O sea que creo que es posible, creo que no todos los políticos son simplemente hambrientos de poder, creo que hay gentes a las que los movilizan en la política las ideas, los principios, ¿no? Estoy segura, Mario, que muchos de sus lectores, aquellos progresistas del 70 y pocos en nuestro país, que le oyen a usted hablar ahora de Margaret Thatcher, estarán pensando, ¿cómo es posible que el escritor de la ciudad y los perros de Conversaciones en la Catedral represente tan estrictamente el talante conservador? Igual se rasgan las vestiduras. ¿Qué les dice? Yo no soy un conservador, yo soy un liberal. El conservador es una persona que piensa que lo mejor está en la tradición y que hay que preservarla o volver a ella. Yo no creo eso, yo creo que hay que cambiar la tradición, actualizarla y que hay que hacer reformas muy profundas. Ahora, creo que esas reformas deben hacerse utilizando sobre todo a la libertad en política, pero también la libertad en economía. En esto sí, pues yo defiendo, por ejemplo, las políticas de mercado, la empresa privada, estoy contra toda forma de estatismo en la economía, y en eso sí estoy muy cerca de los conservadores. Ahora, en muchas otras cosas estoy muy lejos de los conservadores, ¿no? Por eso, si tengo que definirme, pues me defino como un liberal, no como un conservador. Claro.
Álvaro Vargas Llosa, el hijo de Mario Vargas Llosa, fue el coordinador de esa campaña, la campaña de su padre a las presidenciales del Perú en el año 90. Y a él, Mario, a Álvaro, le hemos preguntado, y a Morgana, su hija pequeña, si papá Mario es eso, mejor papá o mejor escritor, ¿y qué dicen? Wow, qué pregunta tan complicada. No hay duda en todo caso de que es mejor padre que candidato presidencial, porque esto de ir por el mundo besando bebés y comiendo cuy, que es esta rata peruana del monte, o bailando huayno, creo que se le da mucho menos bien que ser padre. ¿Tú qué piensas? Bueno, no, sí. No te presentes más, por favor. Tentación que, por lo que nos ha contado Mario Vargas Llosa, no siente en absoluto eso de dedicarse de nuevo a la política. Absoluto, no. Tiene Mario Vargas Llosa y Patricia Llosa un tercer hijo, Gonzalo, que trabaja para la ONU en ACNUR, en el comisionado para los refugiados, en Bosnia, en Zagreb, de donde usted acaba de volver, como aquel que dice Mario, de Zagreb y de Belgrado. Así es. Y cuéntenos, porque en este paseo por el tiempo que nos ha tocado vivir, también queremos pararnos en la historia de Bosnia, en la guerra de Bosnia, que ha tenido ocasión de conocer a través del testimonio de su hijo Gonzalo Vargas Llosa, y de la que él tiene cosas que comentarnos. Bueno, ha sido un viaje corto, pero una experiencia tremendamente dolorosa, ¿ah? Ver de cerca pues, la tragedia de la ex Yugoslavia, ¿no? Y sobre todo, fui para presentar un libro escrito por un periodista británico que trabaja en los derechos humanos, que muestra el papel que jugaron los medios de comunicación, creando el ambiente de odio, de hostilidad entre las distintas comunidades, y cómo eso fue artificialmente fabricado, fundamentalmente por Milosevic, ¿no? Para tener más poder, y cómo eso se extendió y bueno, creó el clima en el que ha sido posible esta tragedia que sin término. Me impresionó tremendamente la experiencia, sobre todo cuando uno recoge tantos testimonios sobre lo que era Yugoslavia hace pocos años, un país donde las comunidades coexistían, donde había un clima realmente de coexistencia perfectamente alcanzado y donde parecía imposible que se llegara a los horrores que estamos viendo en estos días, ¿no? Mario Vargas Llosa sostiene que con libertad de prensa o con prensa plural no hubiera ocurrido la guerra de la ex Yugoslavia. Bueno, yo creo que si hubiera habido una prensa plural, la opinión pública hubiera podido cotejar informaciones distintas, ¿ah? La opinión pública tuvo desde un principio, en gran parte por culpa de Milosevic, una versión unilateral, falsa, en la que se fabricaban noticias absolutamente delirantes. Por ejemplo, por ejemplo, que había matanzas de serbios, que había una conjura en la que estaban complicados pues, fundamentalistas islámicos, fundamentalistas católicos, albaneses, húngaros, o sea, minorías étnicas de las distintas repúblicas yugoslavas, para acabar con los serbios, para rebelarse contra los serbios. Y entonces eso fue creando un clima de hostilidad y de violencia que al final terminó pues, en acciones armadas. No hubo posibilidades para la opinión pública de contrastar estas opiniones con opiniones independientes, objetivas, porque había un control de los medios de comunicación que fue el gran instrumento, ¿no?, para crear el clima de odio, ¿no? O sea, como escribió usted en el artículo del domingo que leímos en El País, fue una fantasía delirante de Milosevic alimentada, engordada por los medios de comunicación. E incrustada en la realidad, ¿no es cierto? Esa fantasía, esa ficción maligna fue incrustada en la realidad y la gente empezó a... Yo cito en ese artículo pues, un caso ya verdaderamente monstruoso de un serbio de Bosnia declarando que los bosnios musulmanes estaban alimentando a las fieras del zoológico de Sarajevo con niños serbios vivos. ¿Ah? Bueno, cuando se llega a un delirio tan grotesco, tan disparatado, pues naturalmente la violencia está ahí al alcance de la mano, ¿no? Se atizó, por tanto, desde los medios de comunicación y se intoxicó. La responsabilidad de los medios de comunicación fue inmensa. Creo que sin ese control de los medios de comunicación que fueron instrumentalizados de esta manera para crear el odio y para separar a las comunidades,
probablemente no se hubiera llegado a los horrores actuales, ¿no? Mario Vargas Llosa, como decíamos antes, es un hombre que lee la prensa, que sigue medios de comunicación, que es un apasionado del periodismo riguroso y que se preocupa profundamente por el mundo en el que vivimos y en concreto por la historia en este momento de la ex Yugoslavia. También eso nos importa y nos interesa a nosotros y por eso hemos invitado a José María Mendiluce, que es un hombre que se está dejando literalmente la piel y nos consta por decir al mundo entero que lo que allí está ocurriendo es una vergüenza para todos, en la que todos estamos callados, sentados en el sofá de nuestras casas tranquilamente todos los días sin movernos. Nosotros y por supuesto nuestros gobernantes. José María Mendiluce, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Julia. ¿Cómo está todo, José María? Pues está mal. En la antigua Yugoslavia por lo menos está mal y me ha complacido mucho después de ser un lector de años de Mario Vargas Llosa haber leído su artículo del domingo pasado en El País, que comparto totalmente y me ha satisfecho mucho que con un viaje corto y informado por su hijo Gonzalo, que trabaja en el ACNUR, como yo hice durante muchos años, pues que haya llegado a la misma conclusión, y es que cualquier día de estos el cinismo en el que nos movemos, en el que se mueve la clase política europea, de considerar que todo el mundo es culpable en esta guerra sin señalar, como ha hecho Mario hace un momento y como hago yo y todos los que tenemos un poco de decencia y de profundidad de análisis, a los verdaderos culpables que fueron el presidente serbio Milosevic y los serbios de Bosnia, pues seguirá la guerra, seguirán ese rosario cotidiano de muertos al que ya estamos acostumbrados tras más de 3 años de guerra y más de 200.000 muertos. ¿Y por qué nadie se atreve públicamente, los gobernantes de Europa, a decir que Milosevic es un dictador? ¿Por qué nadie lo hace? Mira, yo no sé qué intereses habrá detrás de esto. Es muy, a veces la alta política, cuando no es tan alta, se recubre de mucho misterio y de mucho sesudo análisis que en definitiva solo encubre la falta de voluntad política de poner orden en ese territorio de la antigua Yugoslavia. Yo creo que algunos estarán apostando por Milosevic porque les interesa una gran Serbia consolidada como factor de estabilidad en la zona. Creo que están jugando con fuego, aparte de haberse pasado por encima cualquier principio de derecho internacional, cualquier principio de derechos humanos, pero incluso desde el punto de vista utilitario, el jugar la carta de Milosevic, que es en definitiva la carta de la neutralidad que nos insistió por última vez en Cannes, en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, el presidente Chirac de Francia hace 10 días, que va a seguir siendo la política europea, es decir, la no toma de partido en el conflicto, significa dar la razón al más fuerte. Y el más fuerte militarmente sabemos quién es. Yo no sé qué hay detrás de esto, no hay petróleo y probablemente es este el problema. No hay un interés estratégico. Los niños de Bosnia, las mujeres que mueren asesinadas o violadas, o que son violadas sistemáticamente, no son un interés estratégico para Occidente. Y si los niños y las mujeres valieran lo mismo que los barriles de petróleo, probablemente la actitud de Occidente sería distinta en este conflicto. ¿Usted qué cree, María? Pues bueno, yo creo absolutamente lo que dice José María, que es una persona que tiene tanta experiencia en estos dramas, por su trabajo en la ACNUR. Creo también que otro factor es seguramente el que esa ficción, que en cierta forma nace de la propaganda desatada por Milosevic, ha llegado a prender en Occidente. Y hay el temor de que Bosnia pueda convertirse en un enclave fundamentalista islámico en el centro de Europa, es decir, una puerta de entrada del fundamentalismo hoy día más violento en el mundo, y que eso a los gobiernos occidentales los atemoriza, y es una de las razones por las que se mantienen pues, inactivos ante esta matanza. Es una ficción, yo creo que es una ficción, creo que curiosamente si alguien mostró una gran moderación cuando comienza la crisis yugoslava, fueron los dirigentes de Bosnia. Ellos trataron de impedir la fragmentación del país, trataron de que se mantuviera la federación, o sea, mostraron una sensatez que no mostraban, ¿no es verdad?, ni los serbios, ni mucho menos, por supuesto, el gobierno de Milosevic, pero sin embargo al final ha cundido esa idea, y lo peor es que hay una especie de impotencia generalizada frente a una catástrofe que cada día pues deja muertos. ¿No es peor que la impotencia? ¿No es incluso una cierta indolencia, desinterés, José María? Sí, es indolencia, es esta especie de cansancio de ver los dramas sin entender muy bien lo que pasa. Creo que Mario tiene razón cuando dice que para algunos sectores de opinión pública europea, si los que sufren en Sarajevo, si los que mueren en Sarajevo
no fueran musulmanes, aunque no lo son todos, hay judíos, sí, hay claro. serbios y croatas, Sí, sí. si fueran cristianos o fueran católicos y los que les matan todos los días, es decir, la artillería que rodea Sarajevo y masacra la ciudad, si esa artillería fuera islámica, probablemente la reacción de la opinión pública hubiera ya forzado a otro tipo de actitud por parte de nuestros gobiernos. Y a mí me duele mucho tener que pensar y decir a mis amigos musulmanes de Bosnia que no tienen nada que ver con el integrismo islámico, son más seculares, menos religiosos y fanáticos que cualquier cristiano medio que hay por Europa. Es decir, no tiene nada que ver su religión con su estilo occidental de vida y con su civismo, en el sentido más profundo del término. Pero me duele pensar que es un poco cierto lo que dice Mario, y es que esa propaganda de las partes en conflicto, todos son culpables, y ojo que estos son además islámicos, son musulmanes, pueden ser un peligro para Europa, esto ha podido calar en el sentido de paralizar la reacción de la opinión pública. Y una cosa muy rápida, la historia del zoo que contabas, Mario, yo tuve que desmentir más de 7 veces a los medios de comunicación serbios en Palen, la capital serbo-bosnia, al lado de Sarajevo, que estuvieran alimentando a los animales del zoo de Sarajevo con niños serbios. Y la prueba fue explicarles que todos los animales del zoo de Sarajevo habían muerto de hambre y 4 de los cuidadores habían muerto asesinados cuando trataban de dar de comer a los animales y no daban de comer niños. Yo quisiera añadir algo que no va a decir José María por modestia, y es que hay una impresión generalizada de que las Naciones Unidas no sirven para nada y que precisamente en la crisis de Bosnia se ha comprobado. Y la verdad es que no es así. La organización en la que trabajó tantos años José María, que él presidió además en Yugoslavia, que es la ACNUR, la Oficina para los Refugiados, realiza un trabajo que es un trabajo admirable. Es un trabajo de una enorme abnegación, de un inmenso sacrificio, en condiciones pues dificilísimas. Lo que pueden hacer es poco, pero ese poco lo hacen, y gracias a ese poco pues no hay más gente muerta de hambre. Las gentes que han perdido sus hogares, sus pueblos, tienen por lo menos un techo bajo el cual cobijarse. Yo he visto de cerca la manera como trabaja la gente del ACNUR, y la verdad que me ha impresionado y conmovido muchísimo. Pero seguramente el desgarro de hombres como Gonzalo Vargas o como José María Mendiluce es que se dan cuenta que van allí a poner tiritas y lo que quieren ellos es evitar que se abra la herida. Una última cosa, José María. Agradezco muchísimo que estés aquí esta noche. Gracias. También por una razón que me gustaría compartir con los espectadores de este paseo por el tiempo. Ayer enterraron a un íntimo amigo de José María Mendiluce. Era copresidente del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo. Apareció ahorcado, se suicidó y, como decía, ayer fue enterrado. La crónica en los periódicos, medios de comunicación, en televisión y en la radio han sido apenas unas cuantas líneas. Recuerdo que me fijé en se desconocen las causas de su suicidio, y seguramente José María Mendiluce, que tenía en ese eurodiputado Alexander Longer, creo italiano, un excelente aliado, ¿tiene alguna teoría de por qué ese hombre se ahorcó en Florencia hace 3 días? Bueno, es muy difícil. Estoy particularmente conmovido porque era, sin duda, mi mejor aliado y mi mejor amigo en el Parlamento Europeo, en particular con los temas de Bosnia. Alexander había trabajado muy de cerca con la sociedad civil bosnia, era uno de los mayores apoyos que tenían los grupos de ciudadanos que defienden la democracia, la multiculturalidad, la vida en común en Bosnia. Y en las últimas semanas estaba cada día más desesperado por la situación y por lo que tanto él como yo vemos que es una inminente traición absoluta a Bosnia y Herzegovina que se está preparando ya, que es la retirada de los cascos azules, lo que significaría no solo una derrota para las Naciones Unidas en su 50 aniversario, sino un desastre humanitario de envergadura todavía inimaginable para lo que queda del pueblo de Bosnia. Y Alex, que estuvo conmigo y con otros diputados en Cannes el lunes 26 de junio, cuando fuimos recibidos por el presidente en ejercicio de la Unión Europea, Chirac, salió profundamente deprimido de esa reunión, como salí yo y salimos todos. Y después lo vi en Bruselas y le vi entrando en una fase de depresión muy seria. Nunca pensé que iba a hacer lo que ha hecho, pero casi toda la prensa italiana destaca como una de sus mayores preocupaciones y obsesiones la situación del pueblo múltiple y variado de Bosnia y Herzegovina, que es el pueblo que él más amaba después de Italia. Y Alex era una persona enormemente sensible y trabajadora,
Y la prensa italiana se destaca el tema de Bosnia como uno de los elementos que le llevaron a tomar una decisión que ha sido tan definitiva y tan dolorosa para todos nosotros. José María, repito, gracias. Muchas gracias a ti, Julia, por haberme invitado al programa. Buenas Y noches. muchas gracias, Mario. Ha sido un placer estar compartiendo unos minutos Gracias contigo. a ti, José María. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Bien, la guerra está presente en muchos y a veces próximos escenarios del mundo en el que vivimos. Hemos querido hacer este repaso, este paseo por el tiempo que vivimos en compañía de Mario Vargas Llosa y de algunas cuestiones que nos preocupaban y que no queríamos dejar de tratar en este programa. Proponemos ahora un modesto canto a la paz con John Lennon y su primer éxito en solitario. Sin los Beatles, demos una oportunidad a la paz. Pedía y pedimos. Es un deseo tan sincero como inútil. En el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba, la flor de la canela derramaba lisura y a su vaso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda a menudo bien la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda. Nuestra memoria colectiva guarda temas como este, La flor de la canela, de la compositora y cantante peruana Chabuca Granda, una de las figuras más populares y nutritivas de la música latinoamericana, autora de composiciones que han alimentado muchos sueños. Con ella, Vargas Llosa comparte el lugar de origen y también la dimensión universal de sus obras. Una obra, la de Mario Vargas Llosa, por la que nos gustaría pasear, aunque fuera de puntillas. Mario, usted dice que le cuesta escribir. Pues sí, me cuesta. Que es una cuestión la suya de disciplina, que nunca se le ha presentado una musa de esas que inspiran a media tarde, ¿no? Sí. Bueno, la inspiración yo creo que existe, pero creo que hay escritores como yo que la inspiración tenemos que fabricarla a base de esfuerzo, a base de disciplina, de continuidad. Si yo esperara la inspiración, pues no vendría nunca. Entonces, he descubierto desde que comencé a escribir que sí, esa base de trabajo, de insistir, de perseverar, que poco a poco se va creando en mí ese estado, digamos, de entusiasmo propicio a la creación, ¿no? Tiene que escribir y leer todos los días, porque si no, no está a gusto. ¿Ha escrito hoy desde que ha llegado a Barcelona? No, hoy día no. Cuando viajo en viajes cortos, pues no. Pero, digamos, tengo que hacerlo, pero, digamos, no es un suplicio. Es algo que me gusta mucho y que además se ha convertido pues en una manera de vivir. Ya no sabría vivir de otra manera si no trabajara, si no leyera, si no escribiera. Me sentiría muy desamparado en el mundo, ¿no? Fuimos testigos de eso en nuestra visita a Mario Vargas Llosa en Londres, en su despacho, entre sus libros, en su mesa de trabajo, como vamos a ver ahora mismo, que le mantiene pues agarrado durante... ¿Cuántas horas cada día, Mario? Bueno, varias horas. Trabajo en la mañana, pues unas 3 horas en la casa y luego voy siempre al Museo Británico, ¿no? Donde trabajo unas 4 o 5 horas, sí. Ahí vemos el estudio de Mario Vargas Llosa. Acabamos de ver al fondo un cuadro que ahora volveremos a ver de Botero, sentándose en su mesa. Al fondo los tejados londinenses. ¿Escribe usted a mano? Escribo primero a mano, siempre el primer borrador siempre a mano y luego pues utilizo el ordenador. Sobre el Quijote habló usted en su discurso el día que recogió el premio Cervantes, creo. Así es.
Ahí vemos el cuadro de... Ese es usted, ¿no? Según... Bueno, se supone que soy yo, sí. Bueno, ahí vemos algunas de sus obras traducidas a las lenguas más extrañas, ¿no? ¿Cuál es la lengua más rara a la que ha sido traducido, Mario? La más rara, pues quizá el coreano, el persa. Ahí le vemos en el rincón de la lectura, con un hipopótamo presidiendo. Sí. ¿Cómo consiguió ese hipopótamo, Mario? Pues lo vi en la vitrina de una florería y me atreví a entrar y proponerle a la dueña que me vendiera no flores, sino su hipopótamo. Al principio fue un poco reticente, pero al final la convencí. Como antes nos decía Mario Vargas Llosa, él escribe habitualmente en las bibliotecas. Él dice que conoce a los países por sus bibliotecas. ¿Qué encuentra usted en ellas, Mario, aparte de muchos libros y gente leyendo que le lleva allí? Me acostumbré a trabajar en las bibliotecas desde que era estudiante universitario. Allí iba a leer, a preparar los trabajos y desde entonces se ha convertido para mí en una rutina. En todos los países donde he vivido he trabajado siempre en bibliotecas y creo que puedo diferenciar a los países por sus bibliotecas. Bien. Hemos invitado, porque para usted los libros tienen un valor de fetiche casi, ¿verdad, Mario? Creo que para todos los lectores. Creo que todos los lectores al final adquieren una especie de vicio por el objeto libro y que gozan tocando un libro, desglosando las páginas de un libro. Desde luego yo participo de ese vicio, sí. Muy bien, pues hemos invitado a todos los libros de Mario Vargas Llosa, pero como no podían venir solos, son cosas que pasan, pues nos los trae en este momento quién mejor que un excelente amigo de Mario Vargas Llosa y su biógrafo, Juancho Armas Marcelo, y la obra completa de Mario Vargas Llosa. Ya me imaginaba que tú estabas en una conspiración. Ya sabía que estabas en la conspiración. Ya sabía que Juancho estaba en alguna conspiración, porque él anda siempre en conspiraciones de todas clases. Creo que han estado almorzando juntos y que Juancho le negó 3 veces. Yo no tengo nada que ver con el paseo por el tiempo, que no, que no. Y se despidió con todo cinismo para regresar a Madrid. Bueno, Juancho Tú sabes que yo lo que soy es un agente doble. Por cierto, no sé qué dijiste, Juancho, cuando entrabas por ahí. ¿Oí algo de los libros? Bueno, es que, claro, pesan más llevándolos en la mano que leyéndolos. Yo creo que, como dice nuestro común Martín Prieto, pues Vargas Llosa se ha pasado 40 pueblos, 40 novelas y 40 años escribiendo, a ver si aprende ya de una vez. Yo creo que ya cuando pise los 60 años que están al caer, pues seguramente incluso sus adversarios más enconados terminarán por reconocerle que es un tardío premio Nobel, que espero que llegue pronto. Eso que supongo, Juancho, que eso que le faltaría, ¿no? Que sería el Nobel. No, secretario general de las Naciones Unidas, presidente de los Estados Unidos de América, que es realmente lo que de alguna manera se merecería políticamente, o como destino, ¿no? Como destino mayor, porque yo creo que se puede estar en desacuerdo con ciertas teorías ideológicas de Vargas Llosa, se puede estar en desacuerdo incluso con ciertos mecanismos políticos que Mario, bueno, pues desarrolla provocativamente como buen liberal en sus dislates y en sus artículos, pero lo que no se puede estar en desacuerdo nunca es con la honestidad que a lo largo de toda su vida, incluso cuando ha confesado equivocarse ideológicamente, ha demostrado, ¿no? Yo creo que ese es uno de los valores que no le pueden negar ni sus peores enemigos. Bueno, Juancho Armas Marcelo publicó en el año 91, creo que fue, la obra Mario Vargas Llosa, El vicio de escribir, que es la biografía de Mario Vargas Llosa. Vicio, no pasión, no, vicio. Es un depravado, ya se ha dicho aquí durante todo el programa. Yo creo que es un depravado sexual, es un depravado sensual y es un depravado intelectual. Yo creo que, además, Mario Vargas es la traducción de la parábola de los talentos, desde mi punto de vista, ¿no? Es un voluntarista sensacional si él tiene que cumplir, por ejemplo, 65 años y decide en un momento determinado que tiene que estudiar alemán y aprenderlo perfectamente mejor que Helmut Kohl. Él lo aprende en 2 o 3 años. ¿Sí? Sí, cualquier cosa. Bueno, ya no me atrevo a abrir la boca. Si se decide, por ejemplo, a aprender ruso y a leer toda la literatura rusa, aunque sea en el excusado, que diría un cursi, pues efectivamente lo haría. Yo creo que es
la traducción exacta de un hombre de una personalidad, de un personaje, que no teniendo que ser lo que es, se lo propuso y lo ha conseguido con creces. O sea, es el talento unido a la disciplina, a la tenacidad, a la Naturalmente, tozudez. Cuando Mario Vargas tensa el arco y sugiere constantemente que el trabajo es lo fundamental, no está mintiendo. Lo que pasa es que le falta el otro factor humano que a él lo adorna taxativamente, el talento, ¿no? Pero vamos a ver, imaginemos que Mario Vargas Llosa se va de vacaciones, cosa que No hace... se va de vacaciones. Ah, ahí ya, claro. Imaginemos que se va de vacaciones, llega a una playa maravillosa, una playa desierta, barquitos, luna llena. ¿Y qué pasa, Mario? ¿Que se encierra usted a escribir? Bueno, no todo el día, ¿no? Pero para mí las vacaciones sin hacer lo que realmente más me gusta, pues no tiene mucho sentido. O sea, para mí escribir no es trabajar, ¿no? Es un placer, una necesidad y es algo que me ordena el mundo. Entonces, unas vacaciones, pues para mí se completan si además trabajo, ¿no? Creo que no, hay anécdotas sobre eso ya, según cuentan los compañeros de Vargas Llosa, a los que yo admiro tanto como él, y algunos de los cuales ya han desaparecido, desgraciadamente, como Juan García Hortelano o Carlos Barral, que son totémicos en nuestra memoria, ¿verdad? Sí. Dicen que en los primeros años de la leyenda de Vargas Llosa recaló en Calafell en una invitación que le hizo su entonces editor Carlos Barral y su descubridor como gran escritor, y que llegó con su primera mujer, la llamada tía Julia, que causó un alboroto y un morbo tremendo en todos. ¿Porque era su tía? Pero... No, porque tenía 12 años más que el marido. Ah, claro, y esas Entonces, cosas cuando son cosas... en contra de las mujeres sientan... Al revés no, ¿verdad? Pero así... No, pero en este caso parece que la atractiva era ella, no como ocurre ahora que el atractivo es él. Yeah. Entonces, bueno, pues Julia se cambió y salió a bañarse a las arenas de Calafell y Mario no salía. Mario había dicho que iba al baño a deshacer las maletas o cualquier cosa tópica de estas. Y al final alguien, que no sé si fue Juan Marcé exactamente o el propio García Hortelano, subió las escaleras lleno de curiosidad, naturalmente morbosa y de escritor perverso, y escuchó las teclas de la máquina de escribir porque estaba efectivamente ejercitando su vicio solitario. La novela que más se ha traducido y que más se ha vendido es esa tía Julia y el escribidor. La que menos le costó, Mario, ¿cuál fue? La que menos de todas las que he escrito, seguramente Pantaleón y las visitadoras. ¿De la que se siente más orgulloso? Bueno, me siento orgulloso de todo lo que he escrito, ¿no? Pero es la novela que menos trabajo me costó, que escribí con más facilidad y además divirtiéndome mucho, porque aunque me gusta mucho escribir, no siempre me divierto, a veces la paso bastante mal escribiendo, pero no con Pantaleón. Pantaleón es una novela que escribí de principio a fin en un, diría, movimiento de puro placer, divirtiéndome mucho, riéndome yo mismo con lo que escribía. Eso no me ha vuelto a pasar jamás con ningún libro. Yo creo recordar que las últimas páginas, tú no te acuerdas de eso, pero las últimas páginas de Pantaleón y las visitadoras las escribió Vargas Llosa al regreso de un viaje a, ¿cómo se llama ese pueblo tan famoso en tiempo de Franco, en Francia, en la frontera, donde se veía... ¿Perpiñán? ¿A Perpiñán? No, me lo han dicho a coro, ¿eh? ¿Qué hacían ustedes en Perpiñán en los 70 y pico? Lo mismo que Vargas Llosa. Íbamos a ver el último tango en París, claro. ¿Sí? Sí. Bueno, El último tango es una película excelente, desde pero... luego. Yo no tenía pasaporte, yo iba con ellos, no tenía pasaporte en ese tiempo por haber sufrido un proceso militar y no me daban el pasaporte hasta que murió Franco. Pero me devolvieron de la frontera. A mí y a mi mujer nos devolvieron de la frontera y esperamos en el Hotel Condal a los Vargas Llosa que regresaran. Que regresaron y estaba este hombre muy angustiado y decía, pero bueno, ¿qué urgencias tiene? ¿Qué película más habrá que verla? Y al final lo que ocurría es que algo se le había ocurrido que tenía que escribirlo rápidamente, me lo confesó y dice, no, es que yo tengo que terminar la novela mañana. Claro, eso es de un vicioso y había, superior. Yo ahora no recuerdo las últimas páginas, pero yo no recuerdo nada de mantequilla y... Pero este hombre es capaz de... No, pero había cosas, ¿eh? ¿Sí? Había sueños de una operación exactamente de hemorroides, ¿no? Bueno, Juancho, que es feísima. Me reconocerás que no es exactamente lo mismo, ¿verdad? Sí. No, pero creo que hay una distancia considerable. Asociando ideas. No,
Yo creo que no hay una página de Vargas Llosa que no haya pasado por la realidad de su propia existencia, de su propia experiencia, y luego por el tamiz de su talento literario. Y como uno tiene también el vicio de releer sus novelas constantemente, sobre todo para darme ánimos, yo creo que en Pantaleón hay, como en Conversación y en La tía Julia y en La ciudad y los perros, hay muchísimo de experiencia personal. Y si he liado estos dos argumentos extrañamente es porque me han hecho siempre mucha gracia. Y siempre que lo comento, por ejemplo, con un personaje que además tiene mucho humor y que te quiere mucho, que es Guillermo Cabrera Infante, dice, eso no puede ser un gesto de humor de Vargas Llosa, porque Vargas Llosa no tiene humor, está empeñado en que Vargas Llosa no tiene humor, cosa que ha desmentido aquí solemnemente esta noche, ¿no? Yo creo que, francamente, todos los episodios de Vargas Llosa están en sus novelas y algunos que no conocemos los conoceremos en el futuro. Este de Perpiñán, disimuladamente, es posible que esté en Pantaleón. Bien. Juan Charmas Marcelo, como decíamos, biógrafo de Mario Vargas Llosa, es además, como está clarísimo y estamos comprobando, amigo personal. Tiene tantos amigos en España, Mario Vargas Llosa, que seguramente, amigos además que pertenecen a talantes y a pensamientos políticos, por ejemplo, no solamente distintos, a veces incluso enfrentados, encontrados. Seguramente, Mario, usted mantiene esa amistad por estar fuera, por estar en Londres. Pues no lo sé, nunca he decidido mis amistades por razones ideológicas o políticas. Y es verdad, tengo amigos pues, que piensan de una manera muy distinta y que a veces no se quieren entre ellos. Yo recuerdo una frase muy divertida de una periodista en una revista de Madrid que me estuvo siguiendo 2 o 3 días que estuve yo aquí, cuando lo del Premio Cervantes, creo. Y escribí una crónica muy divertida donde decía, si todos los amigos que tiene Vargas Llosa en Madrid se los pusiera juntos en una casa, habría muertos y heridos, porque son amigos que vienen realmente de sectores tan enfrentados entre sí, ¿no? Sin y eso embargo, a mí me dio mucho gusto, porque creo que es una demostración pues, de que no soy nada sectario, por lo menos en el campo de la amistad, ¿no? Sí, porque el ambiente, Mario, aunque venga usted aquí muy de vez en cuando y acaba de llegar para el paseo, no, está crispado, está mal. En España. ¿Sí? Está crispado políticamente, ¿no? Sí, claro, está crispado desde hace algún tiempo, desde luego, y es algo que pues lamento mucho, como todo el mundo, ¿no? Bien, yo no sé si eso de que se pusieran amigos, según qué amigos, los de Vargas Llosa en una estancia, habría muertos por aquello de que pueden ser, comparten con él el solamente ser su amigo, pero que son después encarnizados enemigos. No sé si eso sería cierto, pero imaginemos una combinación casi imposible o complicada. Por ejemplo, ¿se imagina usted pues al director de, pongamos del ABC, Luis María Ansón? Es un buen amigo mío. Sentado al lado de el primer director del país y actual consejero delegado del Grupo Prisa, por ejemplo? Pues creo que ambos son civilizados y pueden sentarse juntos, aun cuando no se quieran apasionadamente. Bien, pues hay cosas que a veces ocurren. Es verdad, Mario, que las cosas están muy crispadas y que los medios de comunicación son muy culpables de ello. Pero no es verdad que tenga que haber muertos entre tus amigos, incluso si somos personas y amigos tan diferentes como precisamente quien está a mi lado y quien te habla ahora. Pues a mí me parece, Mario, que tú piensas demasiado en Perú al hablar sobre España. Aquí las cosas no están como en Perú, aquí no hay una dictadura como la hay en Perú. Estamos en un régimen democrático profundo y real y, en definitiva, las discrepancias, que son ideológicamente profundas, políticamente a veces muy intensas, pero eso no significa que no se superen con la amistad personal y con la buena relación personal. Quizás quienes estamos ahora hablándote representamos las dos orillas o las dos sensibilidades más evidentes de este país, una sensibilidad más conservadora, otra sensibilidad más progresista, podemos calificarlo como sea, pero evidentemente pertenecemos a periódicos y a empresas que defienden la libertad de expresión y el sistema democrático. Mario Vargas Llosa puede escribir perfectamente en ABC o en El País sin desvirtuar ninguno de sus principios ideológicos. Y esto es lo que me parece que significa la actual vida española bajo
esa cubierta especialísima que tiene España, que es la monarquía de todos, que es la monarquía que encarna el rey Juan Carlos I, al que tanto el país como ABC defienden como una plataforma para solucionar los problemas de España. La verdad es que nos ha gustado poder conseguir para este programa, el Paseo de Mario Vargas Llosa, reunir a Luis María Ansón y a Juan Luis Cebrián. Esto no se lo esperaba, señor Vargas Llosa. Ha sido una sorpresa muy agradable, Julia, y la verdad me gustaría simplemente poner una pequeña apostilla a lo que han dicho Juan Luis Cebrián y Luis María Ansón. Y es que, es verdad, creo que España en ese sentido es un ejemplo que además yo cito con mucha frecuencia para los países hispanoamericanos, donde todavía cuesta muchísimo trabajo conseguir esa coexistencia en la diversidad, que es el principio fundamental de la cultura democrática, que España ha conseguido, a pesar de tener una tradición de mucha intolerancia, de mucha intransigencia y de mucha violencia. Y creo que es un ejemplo que conviene tener muy presente, pues no solamente por las profundas vinculaciones que hay entre Hispanoamérica y España, sino porque es el único camino del progreso auténtico, ¿no? Yo cuando hablaba de la crispación, que creo que es una realidad, de ninguna manera lo decía con pesimismo sobre el futuro de España. No soy pesimista sobre el futuro de España. Creo que a pesar de todos los problemas que son grandes, España es la historia feliz de nuestro tiempo, un caso exitoso de transición de un régimen autoritario a una democracia y con una cultura que ha calado profundamente. Creo que la presencia de Juan Luis y de Luis María, pues allí en la pantalla, que como digo me ha alegrado muchísimo, es una prueba de esa civilización, ¿no? Queremos preguntarle de quién se sienten más próximos ideológicamente. Ideológicamente no lo sé. Políticamente yo creo que Mario Vargas Llosa ha cometido errores o ha adoptado posiciones de las que yo no participo. A mí me parece que no hay un solo Mario Vargas Llosa, hay un Vargas Llosa inicial cuyas posiciones políticas estarían más próximas a lo que piensa Juan Luis Cebrián y sobre todo a lo que ha defendido y a las posiciones del periódico que tan brillantemente dirigió Cebrián durante muchos años, el diario El País. Después a Mario Vargas Llosa le ha pasado, pues como a casi todo el mundo, le ha venido la madurez, le ha venido la reflexión y poco a poco ha ido derivando hacia unas posiciones que están más cercanas ideológicamente a lo que representa el diario ABC. Yo creo que la obra literaria de Mario Vargas Llosa está por encima de ideologías o de posiciones políticas. Creo que es de una profundidad y de una calidad impresionante. Ha estado siempre transida de una preocupación política muy grande. Hay un libro como Conversación en la Catedral, que es casi un manual de pensamiento político, además de una novela extraordinaria. Y además de eso, Mario Vargas Llosa lo que es una gran persona, es un buen amigo y es un hombre de bien. Coincido con lo que dice Cebrián en cuanto a la calidad humana de Mario Vargas Llosa, que la ha demostrado especialmente en la derrota. Cuando perdió, y probablemente muy injustamente, las elecciones en Perú, demostró su altísima calidad política y su altísima calidad humana. Pero sobre esa calidad humana y sobre esa calidad política, lo que distingue a Mario Vargas Llosa es que es uno de los más formidables escritores en lengua española que ha dado el siglo XX. Está claro. Muchas gracias. Juancho está mirando y diciendo, pues... No, es esta presencia de Ansón y de Cebrián juntos es una provocación y al mismo tiempo una lección. Yo hace mucho tiempo que no los veo, no recuerdo haberlos visto juntos. No, yo también he quedado en ningún programa. Y además muy impresionado con el talento negociador de Julia. Que eso es lo que iba a decir. Tengo que decir, en honor de la verdad, para que cada cosa quede en su sitio, que tanto cuando hablé con Juan Luis Cebrián como con Luis María Ansón, fue fácil. Sí, pero, por Mario Vargas Llosa fue fácil, lo digo claro, de verdad. Eso, pero apúntate tú también un tanto. Bueno. Porque, óyeme, lo que está claro es que por lo menos esta noche la música amansa las fieras. Bien. La belleza, creí que ibas a decir, Juancho. No puedo ser tan obvio. Bueno, dentro de 100 años, no necesariamente de soledad, nuestros bisnietos igual nos recuerdan
ni nuestros nombres, los que estamos aquí. Sin embargo, estudiarán en la universidad la obra de Mario Vargas Llosa. Alguien sabrá explicarles su pasión, su vicio, como dice Juan Carlos Marcelo, por escribir. Y descubrirán, como dice esta canción de Nat King Cole, que hay cosas inolvidables. Unforgettable. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I'm unforgettable too. Pues con esta... Uy, qué carcajada oigo por ahí. Lo que me cuentan el chiste, ¿eh? Con esta música de clarinete y las risas de fondo, la banda sonora de los amigos que están aquí en el club, llegamos al final de este paseo por el tiempo en compañía de Mario Vargas Llosa, como decíamos al principio, un clásico viviente de la literatura universal, cuya vida es tan intensa, tan apasionada, que difícilmente podíamos recorrerla entera. Hemos intentado al menos pararnos en las escenas que más nos habían impresionado. Mario, ha llegado el momento de contestar, si le parece, algunas preguntas que a través del centro de datos los espectadores han querido plantearle. Muy bien. José, buenas noches otra vez. Buenas noches de nuevo. Hemos recibido muchísimas llamadas de admiradores manifestando su admiración hacia nuestro invitado por su obra, fundamentalmente. Pero esta noche yo diría que creo que ha despertado nuestro invitado más éxito con su físico, ya que, y lo siento por su esposa, tiene invitaciones para todo, para cenar, para tomar café, para pasar fines de semana, para desayunar incluso. Y eso sí, todas ellas lamentan profundamente no ser familiares suyas. Bueno, que manden fotografías. Siempre ha tenido éxito con las mujeres, ¿no, Mario? Pues me hubiera gustado tenerlo No, sea siempre, coqueto. claro. Sí, sí. Le preguntan si es consciente de que tiene un físico conquistador. Pues no soy tan consciente, pero en fin, me lo voy a creer si me lo dicen ahora por la televisión. Sí. Si esa sonrisa permanente que siempre dibuja en su cara perfectamente bien es un escudo o es producto de una exultante felicidad. Es un poco de felicidad, pero sobre todo es el problema de tener los dientes grandes. Me obligan a sonreír constantemente. Sí. Ya sabemos que Dostoyevsky lo fue en el pasado, pero ¿qué obra utiliza actualmente como laxante? Bueno, un escritor que admiro inmensamente, y que además también sirve para eso, que es Azorín. Hemos recibido muchísimas llamadas de peruanos residentes en España, aunque se encuentran divididos en sus opiniones con respecto a usted. Los hay que le felicitan, pero también los hay que le preguntan por qué, cuando perdió las elecciones en Perú, no se quedó para hacer la oposición a Fujimori. Porque no quería ser un profesional de la política, quería volver a escribir, a mi trabajo de escritor, y si me hubiera quedado en el Perú, la presión para continuar en política hubiera sido muy grande. Si influyó la conducta de su padre en la relación con sus propios hijos. En un sentido sí, creo que he sido el padre menos severo del mundo, precisamente porque la severidad de mi padre me había dejado un muy mal recuerdo. ¿Por qué cuando los escritores hispanoamericanos que tienen éxito internacional no aprovechan para dar a conocer la situación tan dura que viven muchos de los países de los que proceden? Creo que no es verdad. Creo que la literatura hispanoamericana es un testimonio muy rico del sufrimiento latinoamericano, ¿no? Dos últimas cuestiones, José. No sé si lo sabe, pero le preguntan alumnos que se acaban de presentar recientemente a la selectividad qué siente cuando un texto suyo es escogido para que lo analicen los alumnos en las pruebas de selectividad, como decía recientemente, por cierto. Bueno, me conmueve y también me hace sentir un poco viejo,
Dos muy breves. ¿Qué opinión tiene sobre las telenovelas? Preguntan muchísimos espectadores. No las veo, pero en principio no estoy en contra de las telenovelas. Ha llamado a nuestro teléfono de implicados un íntimo amigo suyo, que no ha querido dejar el nombre, pero sí ha dejado una pregunta. ¿De dónde viene esa aversión que siente usted hacia las pepitas de la fruta? No lo sé, es un misterio, pero al mismo tiempo es una realidad. ¿Pero qué pasa con las pepitas de la fruta? Pues que a mí me producen una repugnancia que es visceral, al extremo de que cuando era niño no podía mirar a mis amigos comer fruta con pepitas porque me peleaba con ellos. Y a mis enamoradas no diré nada, ¿no? Claro. O sea que ese implicado que no quiso dejar su nombre le conoce bien. Sí, sí, me conoce, es verdad, es la pura verdad. Gracias, José, buenas noches. Buenas noches. Bueno, estamos a punto casi de irnos, son las 12 y 12 minutos, ya va siendo hora. Pero antes, Mario, como muestra de que este paseo por el tiempo quiere recoger todos los rinconcitos importantes de su vida, va a pasar algo que nunca ha pasado, porque ella detesta la televisión, nunca quiere salir por la televisión. Y sin embargo, su esposa y madre de sus 3 hijos, Patricia Llosa, ha dicho, está bien, yo también saldré en el paseo por el tiempo. Señora Llosa, Patricia... Bueno, eso sí que es raro porque... Eso sí que es raro, ¿eh? Tengo que decirte, Julia, que esto sí realmente habla de tu talento persuasivo, porque la versión de mi mujer a la televisión y aparecer en un programa es algo que no sé cómo has podido tú vencerlo, ¿eh? Tiene una capacidad de convicción, desde luego, única, ¿eh? Porque al terminar la campaña electoral me juré nunca más aparecer en la televisión y mira, aquí estoy. Bueno, a todo esto, Patricia Llosa durante muchos meses intentó convencer a su marido de que no se presentara a esas elecciones en el Perú, ¿no? Sí, es cierto, durante mucho tiempo, casi un año, di una batalla, pero la di de una manera tan solitaria que al final la perdí, ¿no? Espero, Patricia, que otras batallas las gane usted. Desde luego, pero esa no quiero ganarla, ¿eh? Además, la de las elecciones. Además, vivió como la esposa de Mario Vargas Llosa el efecto de ser una aspirante a primera dama del Perú. Eso debe ser difícil para una mujer como usted que siempre quiere mantenerse detrás, ¿no? Sí, es verdad. Lo que pasa es que una vez que estuvimos dentro, pues ya me puse a trabajar muchísimo y me vestí la camiseta del Frente Democrático y, pues mire, se hizo lo que se pudo, ¿no? Patricia, aquí lo hemos contado, lo ha contado Juan Chalmas Marcelo, él mismo, y para verlo por televisión o escucharlo nos parece a todos estupendo que escriba todos los días, que no haga vacaciones, que, en fin. ¿Y a su mujer qué le parece? Mire, lo presentan más difícil de lo que es en realidad, ¿no? O será que después de 30 años pues ya me he acostumbrado, ¿no? Pero no es así, ¿no? Lo que pasa es que, claro, él no va a una oficina a trabajar, es verdad que trabaja en la casa y entonces todo gira en torno a ese trabajo, ¿no? Pero yo creo que ya nos hemos acostumbrado todos en la familia. Ahí donde la ven, Patricia Llosa ha montado ella solita 29 casas. Baúles arriba, baúles abajo. Eso sí que es cierto, sí. Ahí os vemos saliendo de casa, porque cada mañana Mario y Patricia van a hacer footing a Hyde Park. Una imagen típica y tópica de muchas parejas londinenses. Ahí les vemos en plena forma, que ellos practican todas las mañanas y de la que también fuimos testigos. Patricia, yo no sé si ha escuchado usted las llamadas de admiración que ha recibido de muchas mujeres en nuestro centro de datos. Estará Bueno, se ha hablado tanto de la tía Julia aquí, de mujeres, que ya no sé si soy un fantasma, tú sabes. Por cierto, cuando se conocieron, Patricia era muy pequeñita, ¿no? Bueno, nos hemos conocido de toda la vida porque somos primos hermanos y entonces tenemos la misma familia, ¿no? O sea, no hubo, desde el principio os conocéis, es decir, que desde que nació Patricia. A mí él me conoció a mí más bien desde que nací. Claro, claro, es verdad. ¿En qué estaría yo pensando? A mí me han contado, no sé si es verdad, a todos nos pasa cuando vamos de vacaciones o a casa de la familia, pues siempre, por eso de las habitaciones, que no hay para todos, se duerme con el niño más pequeño de la casa, ¿no? El visitante. Y a mí me han contado que cuando iba a casa de los padres de Patricia, Mario dormía en una cama al lado de la camita de Patricia, porque era la niña más pequeña de la casa, tenía 5 años. Yo no lo recuerdo, pero yo creo que lo debe recordar, ¿no?
Yo lo recuerdo muy bien y la recuerdo porque Patricia era una niña terriblemente malcriada y engreída. Cambió mucho después, ¿ah? Pero a esa edad era verdaderamente terrible y entonces era una de esas niñas que hacen la vida imposible a los adultos. Y yo recuerdo mucho que cuando tenía que compartir el dormitorio con ella, pues yo sufría porque la gracia de Patricia a los 5 o 6 años era despertarme con un vaso de agua. Y entonces, claro, yo odiaba a esa criatura a la que más no podía decirle nada porque tenía pues, a mis tíos allí, ¿no? ¿El vaso de agua en la cabeza? El agua donde cayera, ¿no? Donde cayera. Entonces ahora se lo tiro por otras razones, sí. Pero se lo sigue tirando en Madrid. Pero no me tire el agua, ahora me tire el vaso, ¿no? Entonces era solo el agua. Que es bastante no, peor. es verdad, ya esa costumbre la dejé desde pequeños. Y luego se enamoró Mario de Patricia ya cuando ella era un adolescente en París, ¿no? Claro, Patricia, yo vivía en París y su papá la mandó a estudiar francés a París. Y bueno, pues allí ocurrió, bueno, no lo que tenía que ocurrir, pero en fin, lo que ocurrió, ¿no? Sí. También me han contado, y si me equivoco me rectifican, que cuando Patricia salía en París por la noche, como cualquier joven, pues de marcha, al cine o al teatro o a cenar, cuando volvía a casa con sus 18 años se encontraba a Mario Vargas Llosa esperándola con un arrebato de celos. Me lo han contado, no sé si es verdad. Sí. Bueno, de celos, ¿no? Ese yo era su tutor, ¿no es cierto? Yo tenía que preocuparme por mantener la disciplina y la moral de esa niña, ¿no? Bueno, yo creía que era porque era mi tutor, pero en realidad yo después pensé que no, que deben haber sido celos. Sí. Lo que pasa es que, claro, yo no sabía nada. Yo tengo planeado una novela sobre esa historia, o sea que deja el suspenso allí. ¿Será una novela sobre eso? Bueno, hay material por lo menos. No sé si la escribiré, pero material hay, sí. Sin duda la historia de Patricia Llosa y Mario Vargas Llosa es un material excelente para ser convertido también después en palabras, en literatura, en novela. Ahora sí, llegamos al final de este paseo por el tiempo, Mario, y el propietario del club, el señor Rovira, quiere hacerle entrega de 3 obsequios. No se levante, por favor, ahí están. Bueno, muchas gracias. Hombre, señor Rovira, está mala cosa, pero para envolver con papel de diario... Eso tiene un motivo. Tiene un motivo. Ahí vemos la portada del ABC de hoy, precisamente. Abra, Mario, por favor. Sí, abra usted el paquete, sí. Rompiendo. Tranquilamente. Un papel de la portada del periódico del ABC de hoy, de este día 6 de julio. Y ahí está usted viendo, lo puede mostrar. Ah, pues qué bonito. Es mi amigo el hipopótamo. Su amigo el hipopótamo. Es un dibujo que le hemos pedido a Antonio Mingote y que queremos regalarle, Mario. Pues, pero espere, porque es tras... un lindísimo regalo de un gran dibujante, un artista que yo admiro mucho, así que muy conmovido con este regalo. Mario, te quiero, dice ese hipopótamo con la boca abierta. Ahora lo voy a colgar en Abra, mi por escritorio. favor, el siguiente y vemos la portada de Diario 16 de hoy. Y probablemente nos encontraremos con otro dibujo en esta ocasión de Gallego y Rey, otros excelentes dibujantes. Otro gran dibujante. Qué bonito. Aquí hay un hipopótamo y además... Enséñelo. Ahí está. Si no me equivoco, ¿estoy yo allí también? Sí. Mario Vargas Llosa en la bañera con el hipopótamo. Y hay un texto. ¿Qué dice, Mario? A ver, dice... Con esta musa no es de extrañar que mi obra tenga tanto peso. Pues es también un lindísimo regalo, ¿eh? Un lindo dibujo de otro gran artista. Muchísimas gracias. De Gallego y Rey. Y nos falta el último, que llega con papel del El Mundo. Ah, caramba, a ver. La portada de hoy también corresponde a otro dibujo con el mismo motivo, el hipopótamo. Recuerden que los colecciona Mario Vargas Llosa. Bueno, mi colección de hipopótamos se ha enriquecido extraordinariamente esta noche, ¿eh? Ahí Mira está un hipopótamo, fíjese, convertido casi en Don Miguel de Cervantes. Una preciosidad, Miguel de Cervantes, sí, sí. Con su golilla. Gracias, señor Rovira. Muy bonito. Pues muchísimas gracias, la verdad que son 3 regalos que aprecio en todo lo que valen. Con ese último dibujo de Ricardo y Nacho, que trabajan actualmente en El Mundo, el de Gallego y Rey y el de Mingote, eso que hemos querido regalarle. Señor Vargas Llosa, acabamos este paseo por el tiempo que hemos hecho, como siempre, con todo cariño. Y quiero entregarle
este tom en recuerdo por el tiempo que ha pasado en nuestra compañía. Gracias, Patricia, por haber aparecido en televisión. Muchísimas gracias, Julia. La verdad, ojalá los televidentes lo hayan pasado tan bien como lo he pasado yo en este programa. Muchísimas gracias. Gracias. Oye, no sabes qué bonito, realmente, cómo haces esto precioso. Este es el logo, me gusta mucho, sí, precioso. Nos vemos el próximo jueves. Gracias. Pues oye, cuidado, presto. Dígame. Sí, un momento. Julia, por favor. Voy. Gracias. Bueno, a ver qué pasa. Sí, ¡Chata! sí. ¡Chata, que ya San Fermín ahí nos va a pillar el toro! ¿Es verdad? Bueno, esto sí que es un invitado, ¿eh? ¡Qué programa, qué prestigio! Aquí hablando de Bosnia y de la democracia. Y el señor de las noticias diciéndolo con títulos de novelas. Eso es un programa cultural. Y el señor Mendilusa diciendo verdades como puños. El Avanzón y el Sevillán no estaba mal, pero al final ya era un poco plasta. Bueno, por cierto, claro es que todos te hacen buenas críticas en los periódicos, en las revistas. Va, venga a sacar periodistas y directores de periódicos y dibujantes. Claro, eso es ponérselos en el bolsillo. Bueno, yo hoy os he visto el truco, ¿eh? Mucho programa cultural, pero a medio hablar del Perú y del Fujimori te pones a leer una novela calentorra y el realizador te ha hecho un zoom con la cámara que hemos estado a punto de poner en práctica lo que estabas leyendo de una que le repasaban las encías con la lengua. Anda que, bueno, por cierto, hablando de encías, la mujer del invitado es verdad que son primos, ¿eh? Vaya dentadura. Bueno, tengo que decir que es una suerte que has hecho este programa en temporada veraniega porque nos permites ponernos al día de la moda del vestido con tirantes, ¿eh? Estos de hoy con botones no estaban mal, pero me gustaban más los blancos de la semana pasada. Bueno, te dejo que tengo que ir a ver el Marca o Váter porque en casa no tenemos Dostoyevsky, ¿eh? Desde el club les invitamos a jugar. ¿Quién será nuestro próximo personaje? Nuestra próxima invitada ha recibido muchos golpes en su corta vida, pero siempre los ha superado con talento y con esfuerzo. Es una indiscutible top 10 que seguramente reconocerían por sus piernas. El jueves que viene, en el club, una mujer con saque. Y no es un golpe de efecto. La respuesta el jueves a las 10. Un paseo por el tiempo, en la primera de Televisión Española.